Hola André, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vale, perfecto. Muchas gracias André. Permítame pongo acá mi cámara un segundo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Es un placer estar acá acompañándolos el día de hoy, pues estas tres sesiones que serán al respecto de mercadeo. Gracias al TPI por la invitación al programa Mentor y pues esperamos que sean de provecho para todos ustedes. Em, que les cuento de mí, mi nombre, pues como le dijo Andrés, es Ronald Moncada, hago parte del equipo de Mentor como gerente de proyectos, ya ahorita los primeros slides de la presentación son como más de profundización de lo que es Mentor. Eh, He sido docente en la Facultad de Ciencias Económicas de Emprendimiento y Mercadeo, he trabajado en la universidad desde aproximadamente 5 años en la unidad de emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y desde el año pasado me vinculé con la división de extensión en el programa Mentor. El tema, soy administrador de empresas de la universidad, tengo una maestría en administración con énfasis en mercado y negocios internacionales de la Universidad de Gloucestershire y bueno, la línea por la que decidí irme y que es como lo que más me gusta y lo que he decidido, digamos, que implementar en mi vida profesional es el tema del emprendimiento y del mercadeo. Luego espero poder aportarles todo lo que pueda y si tienen preguntas a lo largo de la charla o en cualquier otro momento, pues estaré dispuesto siempre a solucionarlas. ¿Listo? Entonces regálenme un segundo, les comparto mi pantalla. Por favor, me confirman si la ven todos para iniciar. Perfecto. Listo, entonces, ¿qué es Mentor? Mentor es un programa de acompañamiento y de fomento al emprendimiento tipo spin-off y a los procesos de transferencia del conocimiento. Mentor surgió en la división de extensión de la Facultad de Ciencias, perdón, en la división de extensión de la sede de Bogotá. Y allí, en conjunto con el equipo de transferencia de conocimiento, que es otro equipo que está en esta múltiple oferta, desde la división de extensión se comenzó a evidenciar la necesidad de fortalecer esas iniciativas de base científica y tecnológica que surgen en la universidad y de incrementar esos procesos de transferencia de conocimiento. ¿Qué es eso? Que lo que se hace en la universidad, que lo que se hace en los grupos de investigación al interior de las aulas,
todas esas investigaciones, toda esa producción académica, pues de una u otra forma logre materializarse en la sociedad. Luego, al evidenciarse que, pues que no estábamos siendo muy fuertes en ello y que sí, y desde diferentes dependencias en la sede se han comenzado a impulsar temas de emprendimiento, sin embargo, no se había articulado muy bien, entonces se pensó el programa Mentor. ¿Listo? Entonces, como les decía, dependemos directamente de la división de extensión, que es una división que hace parte de la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá, que ahí hacia arriba está directamente relacionada con la vicerrectoría de la sede. Somos uno de los programas estratégicos, uno de los megaproyectos del plan de acción de la sede con la actual vicerrectoría. Entonces, la idea cuál es, que sea un programa en el que se transfiera conocimiento, se maximice el impacto de la investigación científica y tecnológica de la universidad y se generen soluciones a problemas reales, soluciones que creen valor para la sociedad, soluciones que generen beneficios recíprocos, tanto para la sociedad como para la universidad, y soluciones que a partir de su sustento científico y tecnológico sean también innovadoras. El objetivo de ese programa entonces es la maximización de esos niveles de transferencia de conocimiento a través de iniciativas de innovación y emprendimiento. Yo les he hablado que es spin-off, ese es digamos que el principal objetivo. Sin embargo, y por eso también nuestro interés en participar en el TPI, eh, no necesariamente tienen que ser solo spin-off. Si surgen iniciativas o si nosotros identificamos iniciativas con un buen sustento científico y tecnológico, con desarrollo de activos de conocimiento, pues son iniciativas a las que nos interesaría acompañar en todo ese proceso de fortalecimiento y maduración para que luego puedan salir al mercado o iniciar su actividad en el sector real y de esa forma, de una u otra forma, garantizarle ese éxito si se logra estructurar de la mejor forma y realmente cuenta con las potencialidades que se esperan. Entonces, ¿qué es una spin-off? Quizá alguno de ustedes lo ha escuchado, sin embargo, para que pues estemos todos en el mismo lenguaje, una spin-off es una empresa o una organización que nace como extensión de otra en el ámbito académico, es una organización que nace o que se gesta en el ámbito de las instituciones de educación superior y se gesta a partir de un derecho de propiedad intelectual o un activo de conocimiento. Me explico. Se generó una patente a nombre de la Universidad Nacional y con esa patente o de lo que trata esa patente es de algún compuesto biológico que permite la generación de biocombustible. Entonces, a partir de eso, de ese activo de conocimiento, de esa aplicación, se comienza a hacer un estudio de potencialidad de mercado, de proyecciones de crecimiento, y la universidad puede decir, oiga, no me interesa utilizar esta patente, generemos esa organización. Entonces, la universidad tiene que hacer un contrato de licenciamiento por esa patente a esa nueva organización de la cual la universidad puede ser parte como accionista o el docente o digamos, el actor involucrado como inventor. Y a partir de ello, entonces se comienzan a utilizar esos activos de conocimiento, se generan unas regalías para la universidad y se comienza a aprovechar todo el tema. ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo? Entonces, nosotros primero hacemos una identificación de proyectos. Todo este tipo de emprendimientos, nosotros estamos, digamos que, participando activamente en el ecosistema, tanto interno en la sede de Bogotá o en la universidad como el que existe en la región, para identificar ese tipo de proyectos. En esa identificación nosotros hacemos presentación del programa, conocemos sobre el proyecto, sobre la tecnología, hacemos una serie de validaciones para que luego pasen a una etapa de selección. Es una etapa en donde participan el coordinador de Mentor, participa el director de investigación y extensión de la sede de Bogotá, participan los coordinadores de las unidades que trabajan con emprendimiento, en este caso Innovate, unidad de emprendimiento, y la idea es seleccionar de esos proyectos identificados aquellos con los que se va a adelantar todo el proceso de acompañamiento. Luego viene una etapa de preincubación. ¿Y qué es la preincubación?
es ese momento en el cual se comienzan a estructurar todos los elementos del modelo de negocio, se comienzan a estructurar los procesos, se comienza a darle forma a lo que va a ser esta nueva organización. Luego viene una etapa de negociación y esa etapa de negociación es aquella relacionada con el uso de los activos de conocimiento, ya sean de la universidad o de un tercero al respecto de la participación accionaria, del porcentaje de regalías, de las retribuciones y demás. A partir de esa negociación viene la etapa de incubación y es aquella en la que se madura todo lo que en preincubación se estructuró. Es aquella etapa en la que también se presta especial atención a procesos particulares, me explico, eh, a la estrategia de mercadeo, digamos en preincubación uno hace todo un estudio de mercado, identifica potenciales actores, define una estrategia, pero en incubación nos damos cuenta que quizá los canales comerciales no han sido los mejores, que los clientes no están respondiendo, luego entonces va uno a fortalecer esos procesos, a validar diferentes cosas y luego de ello y de una estabilización en el mercado, llevamos a ese proyecto hasta una etapa de aceleración y es aquella en la que se potencializan las capacidades de la iniciativa para crecer en participación en el mercado y por qué no llevarlo a mercados internacionales. ¿Qué es importante acá? Se necesitan recursos digamos, en las diferentes etapas del proceso. En las primeras etapas los recursos son de más de acompañamiento, de orientación, en las etapas finales, incubación, aceleración, es posible que se necesiten recursos, inyección de capital, aumentar esas capacidades. Luego está ahí para ayudar a conseguir esos recursos y a través de la figura de gerentes de proyectos, que es la figura y buscar esos posibles aliados que facilitarán ese crecimiento del proyecto. Preguntas hasta el momento al respecto del programa. Mercadeo, ¿por qué desde Mentor Mercadeo? Porque es el sustento, es la etapa inicial, es lo que, o esa ciencia de la gestión, por así decirlo, es esa rama en la que uno debe enfocar esos primeros esfuerzos para conocer en qué se está metiendo. Entonces, a lo largo de la charla, yo voy a ir haciendo preguntas. La idea es que ustedes, por favor, pues participen con los conceptos que ustedes crean que son, con lo que ustedes crean que significa el mercadeo, cómo funciona o los diferentes elementos que se van preguntando. Y así nutrimos esta charla, la hacemos mucho más dinámica y vamos construyendo entre todos lo que debería significar eso para cada una de las iniciativas. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿qué es el mercadeo para ustedes? ¿Alguno? ¿Qué se les ocurre que deba hacer el mercadeo? ¿Por qué se habla de mercadeo? Es como el departamento que busca meter al producto en el tema de la oferta y la demanda, pues en el mercado. Mu- Muchas gracias, Adrián. Un departamento. ¿Quién más? También radica como en las estrategias que se deben tener en cuenta desde el inicio hasta el final para que ese producto sea pues insertado en el mercado. Estrategias, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más? Es la manera de promover el producto. La manera de promover el producto, vale. ¿Alguien más? ¿No se les ocurre nada más? Bien. Todo lo que han dicho es mercadeo. Entonces, primero, generalmente se pregunta o el común denominador en la sociedad considera que el mercadeo es o la publicidad, ¿sí? La publicidad que se le hace a un producto, a una empresa, o que el mercadeo es directamente proporcional a las ventas, decir, nada, no, el departamento de mercadeo es el que tiene que ir a vender, o que son las promociones,
Entonces, ojo, publicidad es una cosa y promociones es otra. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Qué creen que es publicidad y qué son las promociones? Pues la publicidad es como ese canal de comunicación que se tiene de la empresa hacia el cliente y las promociones es más como un beneficio, como un plus que se tiene de algunos productos para generar beneficio a los clientes. Vale, perfecto. Muchas gracias, Lina. ¿Alguien quiere complementar? Pues a mí me parece que la publicidad es como la puerta del producto a la sociedad o al mercado en realidad. Al mercado, o sea, es como el medio y la promoción ya es lo que hablaba la compañera Lina acerca del beneficio que puede traer esto. Perfecto, Laura, muchas gracias. Así es, publicidad es la forma en la que yo voy a dar a conocer mi producto, ¿sí? Entonces, es ese mensaje, es esa imagen, son los colores o es el aroma, es la forma en la que ese cliente o ese usuario va a enterarse que yo existo. Las promociones son una herramienta para potenciar las ventas. Las promociones se utilizan para generar un aumento en el consumo de un algo. ¿Sí? Entonces yo le doy un beneficio adicional, yo hago un descuento, yo me invento el 2 por 1, yo tengo el aniversario, entonces, mientras el aniversario todo a mitad de precio, ¿sí? Eso es lo que busca, es estimular el consumo de lo que yo estoy ofertando y así, de esa forma, pues digamos que más personas van a interactuar con lo que yo estoy ofreciendo y más personas van a luego a conocer también de eso que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Por el tema del voz a voz. ¿Sí? Digamos que la promoción y la forma en la que yo presento esa promoción puede llegar a generar cierto impacto en mi estructura de clientes actual que de una u otra forma va a repercutir en un mayor reconocimiento por el tema del voz a voz. ¿Listo? Pero entonces, publicidad, ventas y promociones hacen parte del mercadeo. Y ya lo mencionamos, es todo un departamento. Sí, el mercadeo debe tener un equipo de personas trabajando en ello, ¿sí? Son unas estrategias, claro, son unas estrategias, miren, una estrategia de publicidad, una estrategia de ventas, una estrategia de promociones, una estrategia de uso de redes sociales, una estrategia de comunicación con el cliente, una estrategia de reconocimiento de necesidades, una estrategia de validación de la oferta. Luego, no es solamente o la publicidad o las ventas o las promociones, es ese conjunto de actividades, ¿cierto? Que se desarrollan con un equipo de profesionales que lo que buscan es entender a un cliente, entender a un mercado, generar una oferta de valor que supla ciertas necesidades en ese cliente y de esa forma lograr establecer unas relaciones. ¿Listo? Entonces tengamos este concepto. Actividades encaminadas a generar relación de largo plazo. ¿Por qué creen que es importante la relación de largo plazo con un cliente, usuario y el oferente? ¿Por qué hablar de una relación de largo plazo? ¿Por qué ponerle un plazo a esa relación? Por la fidelización del cliente. Fidelización, nos dice Lina, perfecto. Camilo Valencia dice por la estabilidad, muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué Pues creen? porque a medida que se dé más plazo, pues va a tener como mayor tiempo la empresa, ¿no? Eso de cara a la empresa, muy bien. Y de cara al cliente, ¿de qué nos sirve a nosotros como clientes establecer una relación de largo plazo con una marca? Obtener beneficios Obtener al beneficios. comprar. Vale, muy bien. Confianza. Muy bien. ¿Quién más? Bien. Cuando hablamos de crear una relación de largo plazo y de que
todas estas actividades deben buscar que se genere esa relación de largo plazo. Estamos hablando, como lo decía nuestro compañero en el chat, de la estabilidad primero. Y como lo decían también nuestras compañeras en las intervenciones. Yo lo que busco es que mi iniciativa, mi empresa, mi organización esté vigente en el mercado por mucho tiempo. ¿Sí? A mí no me sirve algo que me sirva solamente por un año, por 6 meses, porque yo le estoy invirtiendo tiempo y recursos ahorita. Luego yo necesito que eso esté a lo largo del tiempo. Si yo quiero durar 10 años, 20 años, 50 años, pero resulta que no logro establecer una relación con un grupo de clientes, eso es lo que se conoce como segmento, pues voy a estar todo el tiempo buscando crear una relación nueva y no va a haber una compra recurrente. Si no hay una compra recurrente, pues yo no genero una estabilidad financiera o ese colchón como conocemos que me permita a mí innovar en un producto, que me permita a mí generar estrategias de fidelización, que me permita a mí quizá establecer nuevas líneas de negocio. Luego de entrada yo lo que tengo que buscar es, uno, conocer muy bien a mi cliente, dos, suplir muy bien las necesidades que ese cliente tenga para que el cliente no vea la necesidad de irse a buscar en otro lado un algo que ya tiene conmigo. Si yo lo entiendo muy bien, pues ese cliente va a estar, uno, satisfecho porque lo que adquirió de mi oferta, ya sea un bien, un servicio, cumple pues, con los criterios mínimos en el mercado y dos, supera esas expectativas que tiene, pues luego el cliente ya sufrió o surtió esa etapa de búsqueda de proveedores, por así decirlo, en el mercado y ya se queda con una sola marca, ¿sí? Establecer esa relación de largo plazo al final termina siendo mucho más económico para una empresa que el tener que buscar nuevas relaciones todo el tiempo. ¿Cuántas veces creen ustedes que es más caro atraer un cliente que mantener uno? ¿Qué se les ocurre? Una cifra o, sí, en términos de exponenciales, pues por así decirlo. ¿No se les ocurre nada por el chat? Al menos 2 veces. Al Por la menos dos ya. veces. Vale, Sebastián, gracias. ¿Quién más? 4-1, decía Camilo Andrés. 3-1, dice Laura. ¿Quién da más? 10-1. Oscar le pegó. Es 10 veces más caro atraer un cliente que mantener un cliente. ¿Sí? Entonces, si yo todos los meses estoy viéndome a rastras para poder cubrir todos mis gastos y aparte tengo que ir a buscar nuevos clientes porque no he logrado establecer una relación con los que ya me han comprado, pues estoy incurriendo en unos costos 10 veces más altos que los que significarían establecer ya un programa de fidelización. Es que un programa de fidelización se puede comenzar a establecer con el envío de un mensaje de texto o de un correo electrónico o con darle un bono de recompra a ese cliente o con tener el formatico de sugerencias o felicitaciones, ¿sí? O con generarme un fanpage en Facebook para que mis clientes entren a la comunidad que yo he generado, ¿sí? Es mucho más caro tener que traer ese nuevo cliente todo el tiempo. ¿Listo? Tengamos eso muy en cuenta, por favor. Siempre es importante entonces esa relación de largo plazo. Crear valor. ¿Qué significa crear valor? Que mis clientes perciban que lo que yo les estoy ofreciendo les da o es mucho más, perdón, no les da, sino que es mucho más de lo que le pueda ofrecer otro jugador relevante en el entorno. Crear valor entonces eh, viene a significar elementos subjetivos, más allá de la botella de agua y de que con una botella de agua yo puedo saciar la sed, ¿cierto? En un día muy caluroso, yo puedo pensar en que esa botella de agua o es un agua que no tiene tanto tratamiento químico y entonces garantiza el mantener las proteínas y los elementos pues
nutritivos que tiene el agua que realmente se extrae de un manantial, y aparte yo pienso o yo me genero esa botella de agua con un empaque que es 100% biodegradable, y aparte yo tengo una campaña social con la que si me retornan esa botella y las tapas, yo estoy apoyando la alimentación de refugios animales, y bueno, una serie de elementos que se van atando a lo que espera ese mercado que yo he identificado, pues yo le estoy creando valor a ese mercado. Ese cliente no me está comprando solo la botella de agua porque tiene sed, sino que está comprando esa botella de agua por lo que yo hago con los animales, por los elementos nutricionales del agua, por esa serie de características adicionales que yo le estoy incorporando. ¿Listo? Entonces hablamos acá también de establecer vínculos mutuamente beneficiosos. ¿Qué significa esto? Yo necesito ofrecerle beneficios a ese cliente usuario, pero yo también necesito identificar un segmento de clientes o usuarios que sean benéficos para mí, es decir, que sean rentables, que me permitan a mí garantizar el sostenimiento de mi operación. Pregunta, ¿un proyecto social, debe ser rentable? ¿Qué creen? Camilo Andrés dice no. No necesariamente. No necesariamente, dice Sebastián. ¿Por qué no, Camilo? Primero Camilo, Andrés, si puedes abrir el micrófono. Oscar dice sí, ya vamos con el sí. Camilo Valencia dice sí. Camilo Andrés, ¿qué dijiste no? ¿Por qué? Y ahorita Sebastián. O los que dicen no, ¿por qué no rentable? Arriesguense. ¿Aló? Ah, ya. Aló. Bueno, pues es que yo he estado en varios proyectos y siempre la mentalidad pues es como de buscarle un beneficio a la sociedad. Digamos, si se contabiliza eso como un bien, pues, pero la verdad es que siempre es como muy intentar como ser sin ánimo de lucro, ¿no? Tienes toda la razón. Vale. ¿Qué otro elemento o quién más? Sebastián, ¿por qué no? Muchas gracias, Camilo. Pues decía que no necesariamente, porque igual lo que se busca es un beneficio en la comunidad. Ujú. Y pues depende de lo que se esté, o sea, depende de lo que se esté haciendo, se puede conseguir un servicio, un producto que la misma comunidad como que lo maneje, lo pueda administrar y con eso la misma comunidad tenga dinero, pero pues no necesariamente tiene que ser el objetivo siempre. Vale, bien. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora los que dicen sí, ¿por qué sí? Entonces voy a leer mientras Bueno, tanto sí, lo que nos dice Oscar. Perdóname, María, ya te doy la palabra. Oscar nos dice, yo creo que a pesar de ser un interés social, esos objetivos que se proponen en un proyecto deben cumplirse y si no son rentables no llegarían a desarrollarse. Vale. Ahora sí, María. pues si partimos del hecho de que la rentabilidad es como el beneficio que trae la inversión, si tomamos como el beneficio social que está trayendo ese proyecto, pues sí sería rentable en la mayoría de casos, que ese sería Vale, el objetivo. muchas gracias, María. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Perfecto. Un proyecto social, o hagamos acá una diferenciación. Una cosa es que sea con o sin ánimo de lucro, y otra cosa es que genere una rentabilidad, y esa rentabilidad es, digamos que observada desde la perspectiva de el autosostenimiento del proyecto, ¿sí? Entonces, claro, los proyectos sociales no deberían ser con ánimo de lucro. Yo lo que espero es beneficiar a la comunidad, ¿sí? Beneficiar a ese grupo de usuarios de la forma en la que se haya planteado en el proyecto, luego todo lo que se genere a partir del desarrollo de la actividad debería reinvertirse en ese proyecto. Y así debe ser el proyecto social.
Sin embargo, yo necesito que el proyecto social genere recursos de forma tal que se sostenga en el tiempo. O si no, el proyecto social que nació por participar y ganarse una convocatoria, ¿cierto? La convocatoria tiene unos recursos limitados, yo pude operar por un año, pero si no genero una estrategia para que el proyecto social sea autosostenible, luego el proyecto después del año acabó convocatoria, se murió. O entonces yo tengo que volcarme a estar siempre participando en convocatorias y esa puede ser una forma de autosostenimiento. Lo que pasa es que en algún momento puede que yo no me la gane y entonces me quedé sin el recurso. Entonces recuerden siempre esto, la sostenibilidad en el tiempo. Sea un proyecto social o no, yo tengo que buscar que la actividad que estoy desarrollando me permita a mí autosostenerme, autosostener esa operación para seguir generando esos beneficios a la comunidad. ¿Sí? Entonces, si hablamos de uno con ánimo de lucro, claro, yo determino un precio de venta porque ese precio de venta significa que cubre todos mis costos y luego me está generando una utilidad y así yo me beneficio y se beneficia a la comunidad. Pero también si hablamos de un proyecto social, yo tengo que generar de cierta forma unos recursos, ya sea porque hacemos un trabajo de co-creación con una comunidad y se generaron unos bienes que después vamos a vender en una feria y la misma comunidad administra los recursos, pero es un porcentaje para seguir manteniendo el proyecto, o ya sea porque participo en convocatorias todo el tiempo, o ya sea porque tengo un aliado estratégico, una gran empresa que a partir de su estrategia de retribución social, entonces destina en su presupuesto anual unos recursos para algo. Sin embargo, tiene que haber un flujo de recursos para garantizar esa operación. Sebastián, señor. Es que me queda en duda entonces cuál sería como la definición de un proyecto social, porque digamos que hablando desde la situación aquí en Bogotá, por ejemplo, la alcaldía tiene proyectos para las personas que están en situación de calle y pues Sí. eso no necesariamente va a generar recursos, pero eso sigue siendo un proyecto social. Claro, y no genera recursos que provengan de los usuarios. ¿Ven? Por eso acá yo estaba hablando en la definición de clientes o usuarios. El cliente es el que me paga, el usuario es el que lo utiliza. La alcaldía tiene proyectos sociales, ¿cierto? Para beneficiar al habitante de calle, ¿sí? Ese habitante de calle, pues claramente no va a tener que pagar, pues es un proyecto social. Sin embargo, la alcaldía, para poder mantener ese proyecto, deberá identificar otras fuentes de recursos para ello. Entonces pensemos en recursos como los impuestos, pensemos en recursos como las alianzas con instituciones internacionales, pensemos en recursos como los acuerdos que hace con el gobierno nacional, ¿sí? Pero necesita la alcaldía que ese proyecto sea sostenible para poder seguir brindándole ese beneficio al habitante de calle. ¿Qué pasa muchas veces con ese tipo de proyectos? Y esto sin ánimo de generar polémica, pero muchas veces el proyecto llega hasta que llega a la administración actual porque no se pensó en la autosostenibilidad del mismo. Y entonces se cerró ese periodo de esa administración y entonces ya no se destinó más en el presupuesto para ello, luego el proyecto murió. Y así ha sucedido con muchas cosas. Entonces, de entrada, desde que yo comienzo a pensarme en un proyecto social, necesito pensar cuáles van a ser esas fuentes de autosostenimiento del proyecto. Entonces, resulta que en ese proyecto, ¿sí? Y sigamos por esa línea, entonces es para atender al habitante de calle, se generó una metodología, luego la alcaldía puede buscar venderle esa metodología o asesorar para la implementación de esa metodología a otras alcaldías o a otros países. Y entonces, a partir de lo que está haciendo acá, tiene el ejemplo, tiene un estudio de caso, genera la metodología y entonces genera unas capacidades para asesorar y transferir ese conocimiento a otros. Y eso le está generando un recurso para seguir con su desarrollo. ¿Listo? ¿Claro por ese lado? ¿Alguien más tiene Listo. otra pregunta? Vale, Sebastián. Listo, continuemos entonces. ¿Cuál es la razón de ser del mercadeo?
que haya un elemento diferenciador relevante para el consumidor. Ojo con esto, tiene que ser relevante para el consumidor. ¿Qué significa? Que hasta que mi consumidor no valide que lo que yo creo que es diferente en mi oferta es así, yo no puedo alardear de ello. Volvamos a la botella de agua. Y yo digo, no, es que esta botella, el agua que yo embotello tiene un sabor particular. No sabe como el metal cuando uno toma agua de la llave, no sabe como el agua hervida, no sabe como el agua de esas botellas, tiene como un sabor neutro. Y resulta que eso lo digo yo, y así lo comienzo a vender. Pero entonces el que comienza a consumir, coge esa botella de agua y luego coge una de las tradicionales y dice, pues esto sabe exactamente igual, ¿sí? Y incluso las que yo siempre he consumido saben mejor. Esta botella tiene como un sabor, no sé, a carbón, ¿sí? Estoy inventándome el ejemplo. Pero entonces ese cliente no lo validó. Luego yo lo que comienzo a generar es quizá una mala reputación porque estoy diciendo algo que no es evidente para el cliente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Saber muy bien qué quiere mi cliente, validar mi oferta antes con ese cliente o con ese usuario, y luego de que está validado, que yo sé que mi cliente, mi usuario, así lo identifican, ahí yo digo, mire, mi diferenciador es X, ¿vale? Objetivo del mercadeo. Uno, identificar y atender las necesidades de ese personaje al cual quiere llegarle, cliente, usuario, consumidor. Buscar la satisfacción del mismo, esto es básico, y superar las expectativas. Cuando les digo que es básico la satisfacción, es porque en el mundo y en el mercado casi que todo ya está inventado. Y no significa eso que yo no pueda generar una iniciativa de esferos. Entonces, esferos, pero pues está Kilométrico y está Big y está un resto de marcas, ¿sí? Y entonces, ¿usted por qué se va a meter con un esfero? Entonces, bueno, primero, con un esfero yo tengo que garantizar que el esfero escriba y que el esfero escriba en muchas superficies. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? De entrada, el esfero tiene que escribir bien, ¿sí? Y tiene que mantener un trazo constante y la tinta tiene que fluir bien. Y luego yo tengo que superar las expectativas y ahí comienzo a generar esa diferenciación. ¿Y qué significa esto? Bueno, los que existen escriben, son retráctil, yo puedo cambiarle la mina, listo. ¿Qué voy a hacer yo con este? No, pues es que resulta que la tinta de este esfero es una tinta natural, ¿sí? Generada del extracto de X planta. Resulta que el contenedor de la mina o de la tinta puede ser utilizado para también meter un lápiz y escribir con mayor firmeza, puede ser utilizado para, o el mismo contenedor es el borrador, o ese contenedor después lo puedo utilizar como pitillo porque por sus características es muy higiénico, ¿sí? Nuevamente estoy inventando. Lo importante acá es que el desempeño de ese esfero sea mayor a lo que ya existe en el mercado. Y así yo supero la expectativa de mi cliente. ¿Y qué pasa si yo supero las expectativas de mis clientes o de mis usuarios? ¿Qué creen ustedes? Genera fidelidad al producto. Perfecto. Yo genero fidelidad. Uno, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Hace que la marca sea reconocida. Hace que la marca sea reconocida. Muy bien. Propagación, muy bien. Piénsense ustedes y en un ejercicio de interacción con algún tipo de marca que a ustedes les guste. Con una marca que haya superado sus expectativas. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué hacen ustedes al respecto? Acá nos dice Julián, van a generar un voz a voz, recomendar, dice Camilo, muy bien. ¿Qué más? ¿No más? Si yo supero las expectativas, aparte de todo eso que ustedes ya nos compartieron, entra a ser competitivo en el mercado, muy bien. Yo genero una base de clientes, unos clientes que no van a querer irse, que no ven la necesidad de buscar otra alternativa, porque yo le estoy dando mucho más, uno. Dos, me estoy generando un free press. ¿Qué es free press?
Entonces, una propagación, una publicidad gratuita, porque esas personas van a hablar bien de lo que yo estoy ofreciéndole. 3, creé una relación a largo plazo. Ese personaje pues va a estar enganchado con lo que yo le ofrezco. Y lo que yo tengo que hacer para garantizar que esa relación se mantenga es escucharlo, es analizar sus tendencias de consumo, analizar qué es lo que necesita para seguir ofreciéndole las alternativas adecuadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ofrecer el mercadeo? Combinación de bien o servicio. Generalmente hablamos de un producto o un servicio. Y eso es una confusión que se ha dado por la traducción del inglés de los términos. Pero un producto es un bien o un servicio. Un bien se produce y después se consume. Un servicio se produce y se consume al mismo tiempo. Luego, bien o servicio es un producto. ¿Listo? De aquí adelante yo voy a seguir hablando de productos haciendo alusión al bien o al servicio. Entonces, es una combinación de productos, de información y de experiencias que se ofrece a un segmento particular, a un grupo de personas. Ese producto es la herramienta para resolverle un problema al cliente, ¿sí? Entonces, yo tengo que irme por ese lado. ¿Cuál va a ser ese grupo de personas a las cuales yo les voy a ofrecer algo? ¿Cuál problema tienen o cuál es la necesidad o qué oportunidad evidencio yo allí? Y luego lo que yo les presento, ese producto tiene que significar la solución a eso que yo evidencié. ¿Listo? Y entonces yo tengo que darle toda la información relacionada con ese producto, con los elementos que tiene mi producto, y yo adicionalmente tengo que garantizarle una experiencia a ese cliente. Hoy por hoy, comprar un bien no es solo comprar el bien. Uno siempre está adquiriendo experiencias, o uno siempre vive una experiencia durante el proceso de compra. Desde la compra que uno hace en la tienda de la esquina, en la tienda del barrio, ahí hay una experiencia. Y es una experiencia que es responsabilidad directa del tendero. La charla, el saludo, el televisor con las noticias, el encontrarse con el vecino, la música que tenga allí. Ir a comprar ropa y entonces en esos locales de ropa tenemos aromas, tenemos una música particular, tenemos un estilo de servicio particular. Es toda una experiencia. Comprarse zapatos, lo mismo, el poderse probar el zapato, el tener el espejo a la altura de los pies para mirar si le queda bien, el que uno tenga diferentes alternativas, el que a uno lo dejen solo o al que a uno le estén acompañando. Toda compra es una experiencia, ¿sí? Incluso cuando no hay nadie a mi alrededor como dándome la información, el que yo pueda interactuar con el producto es una experiencia. Entonces, una cosa es comprarme un celular después de haber interactuado con él en los anaqueles de las diferentes tiendas, y otra cosa es comprar el celular por internet, ¿sí? Y entonces el que lo compra al haber interactuado, pues necesita esa experiencia de sentirlo, de cómo es la pantalla, de probar la cámara, ta, ta, ta. El que lo compra por internet, la experiencia de él es la seguridad, la rapidez, el no tener que aguantarse a nadie por ahí mirándolo, el que le suene la alarma si es que aló muy duro el celular, pues es otro tipo de experiencia, ¿listo? Entonces, garantizar la superación de las expectativas para generar clientes satisfechos y fieles, y ser cuidadosos en no minimizar o elevar esas expectativas. ¿Qué significa esto? Que lo que yo le ofrezca a mi cliente debe estar validado y yo no tengo que decir mentiras, básicamente. Yo tengo que decir lo que es, lo que yo he logrado evidenciar. Y tampoco minimizarlo, porque si yo digo, ay, no, mejor yo no voy a decir que el agua que yo estoy ofreciendo tiene un sabor diferente cuando yo ya lo he comprobado, pero no lo digo. Si no lo digo, pues el cliente no va a tener ningún eh, im- impulsador, por así decirlo, ningún motivador, perdón, para comprar esa botella de agua. Luego yo tengo que saber muy bien esa mezcla de qué digo y qué no digo al respecto de mi producto, ojo, sin engañar, ¿sí? Para que se pueda generar esa relación. Importante en el mercadeo, la propuesta de valor. ¿Alguien había escuchado el concepto o el término propuesta de valor? Perdón, antes de eso. Bueno, dale, Lina, y ya vamos con la pregunta de Oscar.
Sí, pues de hecho yo ahorita estoy en una clase que se llama Diseño de Mercados y la propuesta de valor es como ese carácter diferenciador que pues tiene con respecto a otras marcas. De lo Carácter que... diferencial respecto a otras marcas, perfecto. Muchas gracias, Lina. Vale. Oscar pregunta. Oscar Gerardo Murillo. ¿Alguna entidad que regule los incumplimientos? La Superintendencia de Industria y Comercio, la Defensoría del Consumidor, las diferentes agremiaciones reguladoras. Entonces, sí, son los bancos, la Superfinanciera, bueno, digamos que el más grande es la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Allí uno se acerca y dice, oiga, mire que es que a mí tal marca me dijo esto y no entregó. El caso de Falabella, no sé, ahorita en esta pandemia, de pronto algunos de ustedes le siguieron la noticia y a Falabella se le aumentaron demasiado las quejas porque estaban incumpliendo los tiempos de entrega de las compras. ¿Sí? Todos los que compraban por internet les decía que les llegaba de 5 a 8 días hábiles, pasaban 15 días, 20 días y no llegaba nada. Entonces uno va y se queja con ellos, porque eso hace parte de la propuesta de valor en tiempos de pandemia. Oiga, no, compre usted por internet, que es como si lo hubiera ido a comprar y yo se lo entrego ya mismo y nunca llegó. O las compras llegaban incompletas, decía Laura. A nosotros nos pasó acá en mi casa con mi esposa. Compramos unos vasos, no llegó el vaso que era, pusimos la queja en Falabella, nos tocó hablar con superintendencia. 3 semanas después Falabella nos respondió la queja diciendo que nos iba a reintegrar el dinero. 3 semanas después nos reintegraron el dinero. ¿Sí? Entonces, esto no por hablar mal de Falabella, sino por el ejemplo de no prometamos lo que no podemos. Ninguna empresa estaba, digamos que preparada para atender la gran demanda del comercio electrónico de ventas por internet. Luego el ponerse a decir, oiga, su compra le va a llegar en tanto tiempo, era prometer un algo que no había validado. Entonces era mejor decirlo que, no sé si también ustedes han tenido la oportunidad de pedir pizza a Domino's, el que decía 30 minutos o gratis. Ellos a partir de que inició la pandemia comenzaron a decir, yo ya no le garantizo a usted los 30 minutos. ¿Por qué? Pues porque se me han incrementado los pedidos. Entonces son claros, desde la entrada digan, no se puede, sí se puede, o yo le confirmo a usted en cuanto le llega y ya uno sabe a qué atenerse. Pero si uno comienza a prometer cosas y no cumple, sucede lo que pasó con Falabella y fue el aumento desmesurado en quejas. ¿Listo? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Propuesta de valor. ¿Quién más tiene algún otro concepto de propuesta de valor? ¿Nadie más? Listo. Propuesta de valor es si eso diferenciador que tiene mi producto al respecto de lo que existe en el mercado, pero tiene que ir más allá y tiene que hacer alusión a los beneficios muchas veces intangibles de lo que significaría adquirir lo que yo estoy ofreciendo. ¿Sí? Tenemos que saber que en esa propuesta de valor hay unos beneficios y por acceder a esos beneficios, el cliente hace un sacrificio. ¿Cuál creen que es el sacrificio? Porque cuando uno compra algo, está sacrificando algo. ¿Qué creen? ¿Alguien? Al ¿Ninguno? mismo ¿Nadie? tiempo puede disminuir la capacidad de compra. Disminuye capacidad de compra. Gracias, Sebastián. ¿Quién más? Cuando ustedes han comprado algo, ¿no sienten que sacrifican algo? Listo. ¿Qué se sacrifica? Otra opción de compra u otra alternativa. Así es. Ese es el sacrificio que uno hace. Al tomar la decisión de irse por el producto A, uno está sacrificando el
conocer el producto B o C. Uno no sabe cómo le hubiera ido con eso. Uno tomó una decisión a partir de una información que le dieron. Luego, como el cliente o como yo como cliente estoy haciendo un sacrificio, aparte porque estoy utilizando un dinero o un recurso que pude haber utilizado para otra cosa, entonces el oferente debe tener en cuenta ese sacrificio para ofrecer una serie de beneficios que superen el sacrificio. Ejemplo, un carro de gama alta. ¿Cuánto puede costar una camioneta Audi? O comprarse un Ferrari. ¿Qué creen? Una cifra cualquiera. ¿Ninguno? 150 millones de pesos. 300 millones, listo, vámonos con los 300 millones o 200 millones. Partamos diferencias, 250, una camioneta. Esos 250 millones de pesos son un sacrificio para cualquiera, para el que tenga mucha plata y mucho más para el que no la tiene, pero que decida meterse en una camioneta. Sin embargo, el que decide hacer ese sacrificio de sacar 250 millones de pesos y comprarse la camioneta, ¿qué creen ustedes que espera? ¿O qué puede significar esa camioneta para esa persona? ¿Aló? Estatus, dice Camilo Rosas. ¿Qué más? Calidad. Calidad. ¿Quién más? Prestigio. ¿Quién más? Durabilidad. ¿Quién más? Seguridad. Perfecto. De todo eso que hemos nombrado, ¿qué es tangible? En el estatus, el prestigio, la durabilidad, la seguridad, la calidad. Lo tangible es el carro, ¿cierto? Y yo espero que el carro ande, que el carro sea eficiente al respecto del consumo de combustible. Yo espero que el carro tenga un confort interno, digamos que me guste. Yo decidí que el carro tuviera un tapizado en cuero, tiene una serie de elementos pues de tecnología, que el radio, que los frenos, que bueno, una cantidad de cosas. Esos elementos quizás los pude haber encontrado en otra marca, ¿cierto? Luego eso es lo básico. Sin embargo, por ser del precio que es, por ser de la marca que es, entonces yo quiero que me dé un estatus, un prestigio, unos elementos de seguridad adicionales, quizá pueda significar mi posibilidad de pertenecer a otro grupo social, quizá yo aumenté o yo subí de puesto en la compañía y entonces todos los que están a mi nivel pues tienen de este tipo de carros pues carros de alta gama, entonces yo quiero hacer parte de eso, o quizá yo quiero pues llamar la atención siempre que llegue a algún lugar. Eso para mí es súper importante. Luego, esos elementos no son tangibles, pero para mí valen mucho y yo sé que con un carro de esa marca lo voy a conseguir. Esos beneficios son más altos que el sacrificio de los 250 millones para las personas que hacen ese tipo de inversiones. ¿Listo? Luego, eso es lo que yo tengo que buscar. Que así sean 1.000 pesos que cueste mi botella de agua, o sea, en los 250 millones de la camioneta o los 1.000 millones de una casa en los cerros, que ese beneficio que yo le ofrezco a mi tipo de cliente particular sea superior a eso. Significa entonces que ese cliente no se va a arrepentir de la compra que hizo. ¿Listo? Si los beneficios son mayores que el sacrificio, creamos la percepción de que el producto vale la pena. Si el sacrificio es mayor que el beneficio, no estamos estructurando bien el modelo de negocio, no estamos siendo claros con la propuesta de valor, no estamos validando bien esos elementos que creemos son los diferenciadores.
¿sí? Luego, no estamos realmente generando un posicionamiento en el mercado. ¿Listo? ¿De qué depende nuestra propuesta de valor? Identificar claramente el problema o la necesidad. Eso es en mi cliente o con mi cliente y en el entorno en el que el cliente se mueve, el contexto social, el cliente específico. ¿Qué espera ese cliente al respecto de beneficios, los básicos y los que superan su expectativa? ¿Qué es lo que me diferencia a mí frente a la competencia? ¿Cuál es la experiencia atada a ese producto? ¿Y qué elementos de sostenibilidad tiene mi producto? Esto es muy importante. Hoy por hoy, eh, nosotros como consumidores somos mucho más críticos al respecto de las características en sostenibilidad que pueda tener un bien o un servicio. Luego, entre mayores elementos yo le pueda incorporar, más le estoy pegando a la tendencia de consumo. ¿Sí? Si es un producto verde, si es un producto que trabaja con comunidades vulnerables, si es un producto que aporta a la atención de la niñez en zonas de riesgo, si es un producto que aporta para el cuidado también de los animales, si es un producto que no contamina, bueno, todas esas características vienen a ser determinantes al momento de tomar una decisión de compra. ¿Listo? ¿Cómo sé yo todo esto? Observando, investigando y entendiendo mi mercado. ¿Qué significa eso? Que de entrada yo tengo que comenzar a datearme de cómo está funcionando ese mercado. ¿Vale? Entonces venimos con la mezcla de mercado. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Algún comentario? Bien, perfecto. Entonces, para yo, o una vez yo tengo o he definido esos elementos, esa propuesta de valor y yo he identificado quién podría ser ese cliente, yo me tengo que pensar, perdón, en una mezcla de mercado. La mezcla de mercado es lo que se conoce como las 4 Ps. ¿La han escuchado? O el mix de marketing. Laura dice no, ¿alguien sí? Lina dice sí. Lina, ¿qué sería? Es que la vi hace rato, pero no me acuerdo. La verdad no me acuerdo muy bien. Pero sé que existe como un combo para poder generar una estrategia de mercado. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Listo. La mezcla de mercado de la que vamos a hablar acá es la más básica, que son las 4 Ps de Philip Kotler. Eso ha evolucionado, ¿sí? Ya tenemos elementos de servicio, tenemos elementos relacionados con la virtualidad, bueno, puede llegar hasta 7 Ps, 7 Cs, diferentes cosas. En esencia, termina siendo todo lo mismo. 4 Ps, producto, precio, plaza y promoción. Son 4 elementos que uno debe definir con claridad al principio para poder establecer e implementar una estrategia que le llegue al cliente de la mejor forma, que le dé al cliente la información necesaria y suficiente para que tome decisiones de compra. Luego, lo primero es el producto, bien o servicio. Ese producto debe buscar la satisfacción del cliente. Debe tener beneficios que se perciban con facilidad, ¿sí? Debe ser de buena calidad y tiene que desempeñarse de la mejor forma. Aquí quiero hacer también una, pues digamos que una acotación, y es que muchas veces cuando hablamos nosotros de emprendimientos o estamos iniciando nuestros emprendimientos y nos preguntan, oiga, ¿y qué lo diferencia a usted? Nuestra primera respuesta es que yo ofrezco lo de la mejor calidad con el mejor servicio. Eso ya se volvió en un cliché. Todos los emprendimientos o todas las iniciativas generalmente dicen eso en algún momento. Y es que eso ya no debería ser el diferenciador. ¿O quién de ustedes acepta un mal servicio? ¿O quién de ustedes se queda con un producto que no sea de buena calidad? Ninguno. Día a día como consumidores tenemos más acceso a información. Incluso yo he hecho el ejercicio, si me voy a hacer mercado y entonces veo una nueva marca de arroz, yo busco por internet, ¿y esta marca qué? Y comparo precios, ¿sí?
Ese acceso a la información nos ha hecho mucho más exigentes. Luego nosotros esperamos que todo lo que consumimos tenga la mejor calidad y vaya con el mejor servicio. Entonces yo no podría quedarme en que solo la diferenciación es mi calidad y mi servicio. Sí, puede ser un elemento, pero debe haber un algo más, porque en últimas todo el mundo le apunta a la calidad y al servicio. El desempeño es algo que tiene que estar implícito en el producto. Si yo vendo un esfero, ese esfero tiene que escribir bien. Si no, yo estoy engañando a mi cliente. Si yo vendo una botella de agua, pues tiene que ser con agua, ¿sí? Y tiene que quitarla. Si no, pues estoy engañando a mi cliente, ¿sí? Si yo vendo un carro, pues el carro tiene que funcionar muy bien, tiene que tener un muy buen motor, tiene que ser eficiente combustible, tiene que tener ciertos elementos de seguridad que varían de regiones en el mundo a otras, pero hay unas regulaciones. ¿Listo? Para eso sirven las regulaciones también, para uno entender cuál es el mínimo aceptable de un producto. Menos de eso no puedo ofrecer. Y eso, como su nombre lo dice, es el mínimo. Luego de ahí para arriba yo tengo mucho margen de acción. ¿Listo? ¿Qué es el producto? Cualquier cosa que se pueda ofrecer en un mercado para atender ese mercado, para, digamos que, satisfacer un deseo, suplir una necesidad. Cualquier cosa que se pueda ofrecer y ojo, vuelvo al proyecto social. El proyecto social ofrece un algo, el mercado de ese algo es la comunidad. ¿Listo? Son los usuarios. Necesito recursos, los recursos pueden provenir de otro lado, perfecto. Pero mi proyecto social debe ofrecer un algo. Y ese algo tiene que estar en línea con lo que esa comunidad necesita. Luego, para poderle ofrecer algo, yo necesito conocer muy bien a la comunidad. Y necesito saber qué experiencias ha tenido la comunidad antes. ¿Por qué? Suele pasar con muchos proyectos sociales. Llega uno, se acerca a la comunidad, es que queremos trabajar en esto. Ay, otra vez usted. No, es que ya vinieron hace un rato también y lo que hicieron fue acá utilizarnos. No, eso ya han intentado 10 veces y acá no ha sucedido nada. Ya hay una serie de antecedentes. Yo necesito conocer esos antecedentes para no cometer los mismos errores y para generar sí un valor agregado. ¿Listo? Importante, ese producto, sea un bien o sea un servicio, debe tener unos elementos diferenciadores. Y esos elementos diferenciadores, ¿cuáles son? Marca. La marca es lo que se termina posicionando. Es ese nombre. Es eso que va con la imagen institucional. Coca-Cola, el ejemplo de siempre. Entonces uno le dicen Coca-Cola y uno ya sabe que es Coca-Cola, ¿cierto? Starbucks, Juan Valdés, D1, Ara, es una marca que uno asocia a unos atributos. Entonces, si decimos D1, ¿qué piensan ustedes cuando les dicen D1? Barato. ¿Qué más? Economía, sí. Economía, perfecto. ¿Quién más? Cercano. ¿Qué más? Alguien en algún momento me dijo D1, el que va a eliminar las tiendas de barrio. Entonces ahí, dense cuenta, dos tipos de clientes. O ahí están los clientes, nosotros acá decimos barato, cercano, yo les puedo también decir D1, productos diferentes. He encontrado cosas diferentes, cosas ricas, facilidad, algunos dirían desorden. Bueno, entonces comenzamos a identificar los beneficios y lo que posiciona la marca, pero luego uno también comienza a identificar cómo es que esos que no son clientes lo están percibiendo. Y entonces hay un sector que dice que de uno lo que quiere es eliminar las tiendas de barrio, ¿sí? Y con esos argumentos, digamos que pares. Es decir, no, pues es que no compre allá porque, claro, el de uno está metido en todos los barrios. Entonces usted puede tener en la misma cuadra la tienda de Don Pedro, el de siempre, y tengo al de uno. Discúlpeme si alguien se llama Pedro, fue el primer nombre que se me vino a la cabeza.
y tengo el de uno, y entonces se van al de uno, no, pues claro, más barato, y tengo unas cosas diferentes allá, y entonces puedo hacer todo el mercado, no, pues entonces compran el de uno, ¿sí? Dice Cristian, comida barata que llena pero no alimenta. Entonces, la marca comienza a generar diferentes reacciones y sentimientos en los públicos. Eso es lo que uno debe buscar. La marca es la que se posiciona, ¿listo? Luego yo tengo el empaque y tengo el embalaje. El empaque es el contenedor inicial y el embalaje es la forma como yo lo transporto. Esto aplica perfecto para un bien. Y entonces yo les pregunto, en un servicio, ¿cuál puede ser el empaque y cuál puede ser el embalaje? ¿Qué se les ocurre? El empaque es como por unidad y el embalaje ya es como por el medio de transporte que ya son las cajas que llevan X cantidad de productos, más o menos. Serían como las cajas de Sí, cartón Lina, prácticamente, y el empaque sería, no sé, un cepillo de dientes. No sé. de acuerdo, ¿no? Y tienes toda la razón y aplica para el bien, para el tangible. Pero para un servicio que yo no puedo meter en una caja, dice Laura, en el servicio sería la forma en la que le llega al cliente. Vale, ¿quién más? Ese sería el embalaje, perfecto. ¿Qué más se les ocurre? La atención. La presentación personal, la tarjeta de presentación, el folleto, ¿sí? El empaque es el local, ¿sí? El servicio, es un spa. Y entonces pues yo tengo un local ambientado, las personas que lo atienden con, pues, con todos los uniformes y en época de pandemia con todo el protocolo, ¿sí? Entonces, esa es la forma como me comienzan a ver a mí. Ese es el empaque del servicio, que va atado al mensaje que yo estoy dando descriptivo de ese servicio. El call center, Camilo, amplíanos un poco más esto del call center, porfa. Camilo. Vale, perfecto, la atención. La atención en un call center. Entonces, ¿quién de ustedes tiene o ha tenido Virgin Mobile? ¿Ninguno? Yo prefiero. Angie y Sebastián, vale. ¿Ustedes se han comunicado con el call center de Virgin? Camilo también. Sí, hablan como de una manera muy especial, como si fueran parceros, algo así. De acuerdo. Ese es la presentación, ese es el empaque del servicio. ¿Qué idea da? ¿Qué les da a ustedes de idea, Sebastián o Camilo? Esa forma de servicio del call center de Virgin Mobile. Como si fueran amigos y como si fuera más fácil también solucionar cualquier inconveniente. Gracias, Sebastián. ¿Quién más? Listo. Quedémonos con esa. Facilidad en solución de los problemas. Somos amigos, entonces yo le puedo hablar tranquilamente del problema y del mal genio que me dio y de lo que fuera. No hay ataduras, estamos todos en la misma, ¿cierto? Ese es el empaque. Luego pensémonos en el que llama al call center de la DIAN. ¿Alguien ha llamado al call center de la DIAN? ¿Nadie? Yo. Entonces Camilo dice, no es tan áspera la interacción. Cristian, ¿cómo te fue llamando al call center de la DIAN? Primero fue un camello que me contestaran y segundo, después de que me contestaron como 5 días de insistir, eh, pues me respondieron todas las dudas que tenía, una por una. O sea, me fue bien, pero tuve que esperar demasiado. Vale, mucha espera. Entonces ellos ya entran, nos dicen, no, llamar a la DIAN es una mamera. Allá eso para que no le contesten y ahorita en época de declaración, no, qué pereza. Entonces ya no se comienza a hacer una imagen. ¿Se dan cuenta?
solamente por la llamada. Luego a uno lo atienden en la DIAN, pero nada de, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Nada, nada. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es tal con quien tengo el gusto. Sí, permítame, tomo sus datos para registrar la llamada, ta, ta, ta. ¿En qué le puedo colaborar? Sí, claro, diríjase, remítase, llame, haga, ta, 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 entre al MUISCA, ta, 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 ta. Es un algo mucho más institucional, mucho más serio, pues es una entidad del Estado, pues es la recaudadora de impuestos, que debería ser mucho más amigable con el ciudadano, que es el que paga impuestos y él es el que está llamando, pero no. Uno siempre, después de llamar a la DIAN, termina más asustado de todo lo que les pueda estar debiendo, ¿cierto? Luego, con solamente esa forma de servicio ya no se hace una idea de lo que significa esa marca. ¿Se dan cuenta? Y es un servicio. Yo nunca tuve un tangible. ¿Listo? ¿Preguntas o comentarios? Listo, continuemos. Entonces, para diseñar el producto, esto quiero que lo tengan muy en cuenta y esto viene de la metodología del design thinking, que de pronto ustedes la ven en todo el desarrollo del TPI o en alguna de las charlas que tienen ahorita en la múltiple oferta. Pero ¿qué es el design thinking básicamente? Poner al cliente o al usuario en el centro del proceso de desarrollo de un producto. Entonces, siempre diseñar un algo visualizando a ese cliente. Significa entonces que yo primero tengo que entender su problema, oportunidad o necesidad, es decir, descubrir en qué puedo hacer algo. Luego tengo que planear, es decir, botar ideas, qué pueden significar esas ideas, cómo uno esas ideas a la oportunidad que identifiqué, porque esto puede ser una solución, con qué cuento yo para desarrollar eso. Luego tengo que prototipar antes de yo ponerme a sacar un lote de 15.000 botellitas de agua, pues yo tengo que con la forma en la que obtengo el agua y el tratamiento que le hago, unas unidades de botella, comenzar a repartirlas en mis círculos más cercanos y luego hacer quizá una prueba de concepto con una muestra del público real. Y después de eso, yo ahí sí comienzo, mejoro lo que me digan y ahí sí podría yo pensar en ya hacer un lanzamiento en el mercado y mandar a hacer las 15.000 botellas. Entonces antes yo prototipo, entonces debo diseñar ese primer bosquejo de lo que va a ser lo que les voy a entregar. Y ahorita ustedes me pueden decir, oigan, no, pero prototipar la botella de agua fácil, pues usted hágale el tratamiento al agua, la botellita, el empaque, listo, la tiene. ¿Cómo se prototiparía un servicio? Primero que todo, sabemos que es prototipar, ¿sí? ¿O quién no tiene claro lo que es prototipar? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿El silencio es porque todos sabemos que es prototipar o porque ninguno sabemos que es prototipar? Sebastián sabe. Alguien que no sepa, por favor, escriba al menos por el chat si alguien no sabe o si no continuamos. Angie no sabe, listo. ¿Prototipar qué es? Prototipar es comenzar a hacer el diseño o esa unidad inicial casi cercana a lo que va a ser lo que yo le voy a vender a mi cliente, donde se puedan validar esos atributos. Me explico, voy a hacer una maleta, ¿sí? Y la maleta va a ser en un material impermeable y va a tener muchos compartimientos para meter el celular, los audífonos, la tablet del computador, los cuadernos, los libros, las carpetas y que nada se arrugue ni nada se toque con nada. Y va a ser ergonómica y bueno. Entonces mi primer prototipo de esa maleta va a ser qué tan grande tiene que ser para que quepan las cosas. Entonces yo lo hago con cartón. Yo cojo una caja, le comienzo a dar la forma, intento hacerle los compartimientos. El segundo prototipo entonces ya va a ser con una tela que yo tengo en la casa. No es la tela impermeable, pero entonces yo voy a comenzar a coser y a darle como elementos del diseño particulares. El tercer prototipo entonces ya es es una prueba de resistencia. Entonces yo lo hago con la tela y le meto algunos soportes y así gradualmente hasta que yo ya llegue a una unidad cuasi parecida a lo que va a ser el producto final.
Solo que en ese prototipar, en ese proceso, yo voy validando diferentes elementos que yo considero puede tener mi producto y después de un punto yo comienzo a preguntarle a mis grupos más cercanos, amigos, y comienzo a validarlo con lo que podría ser el cliente, antes de mandar a hacer las 1000 maletas impermeables. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro este prototipar, ¿cómo creerían ustedes que se prototipa un servicio? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Vale. Prototipar un servicio no es nada más que desagregar ese servicio en diferentes procesos. Pensemos en el call center. El call center tiene diferentes procesos. La primera etapa es la atención de la llamada, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me puede demorar yo en contestar esa llamada? Luego, yo tengo que registrar los datos de quien me llama para llevar la base de datos. Luego, yo tengo que escuchar el problema y comenzar a determinar hacia dónde escalo el problema. Luego, yo tengo que hacer la encuesta de satisfacción del servicio. Digamos que en el caso en el que ahí termine la llamada. Cada una de esas etapas es un proceso particular. Entonces, primero yo voy a prototipar cuánto me demoro en recibir la llamada. Pues, bueno, si a mí me llaman en esto, digamos que yo estoy en otra llamada y me toca escalar la llamada, no escalando la llamada mientras el otro me responde, listo, yo ahí ya puedo determinar que son 5 minutos. Atiendo la llamada y entonces yo voy a prototipar el guión con el que atiendo la llamada. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Ronald Moncada, servidor de la DIAN. Por favor, regáleme sus datos. Mientras los datos, la persona está supremamente molesta. Pero ¿para qué me piden mis datos? Entonces, ¿yo cómo voy a manejar a esa persona que está ofuscada? ¿Cierto? Ya tengo esos datos, logré manejar la persona, cuánto me demoré en eso y luego prototipo la siguiente. Bueno, tengo que escalarlo o tengo que darle solución al problema. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de un servicio, también se puede prototipar. Los que se estén pensando algún servicio ahorita para el TPI, piénsenlo así. Bueno, un servicio es un conjunto de procesos, ¿sí? O de subactividades, si se quiere. Entonces, desagreguen eso y comiencen a ver cómo se desarrolla cada una para después comenzar a interrelacionarlas. ¿Listo? Prototipo, diseño, los requerimientos, el material, lo que necesito utilizar. Y en la prueba y retroalimentación, lo que yo comienzo a hacer es documentar esos aprendizajes, mirar en qué lo puedo mejorar y lo vuelvo a incorporar para el siguiente prototipo. Hasta el punto, yo prototipo hasta el punto en el que veo que de la validación no surgen muchas mejoras, no surgen comentarios negativos, cuando yo ya logré evidenciar que mi cliente realmente está evidenciando lo que yo espero sea mi propuesta de valor. ¿Perfecto? Siguiente entonces. Bueno, entonces acá quiero que veamos este video, ¿listo? Y a partir de eso hacemos comentarios. Denme un segundo a ver si carga. Listo. Me avisan por favor si lo ven. See? It's just like a Mercedes. Huh? ¿Lo pudieron ver? Listo. ¿De qué es el video? ¿Sobre qué trata? ¿Qué nos están queriendo decir? Arriésguense.
¿Qué vieron en el video? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿O por qué el video entonces? Una gallina y una persona con bata bailando con ella. Vale, bien. La marca Jaguar y nos está vendiendo la idea de que quieren proyectar de su marca. Vale, Paula, muchas gracias. ¿Quién más? Ahí había una comparación, que el Jaguar es mejor. ¿Mejor que cuál? Peugeot. Depende de la posición de un carro con respecto a Peugeot. Vale. Bien. En efecto, es la comparación de dos marcas de carro. Pero entonces aparecía la gallina y si ustedes se daban cuenta, cuando el personaje movía la gallina, la cabeza de la gallina permanecía fija en un lugar. Se movía como todo el cuerpo, pero la cabeza de la gallina seguía fija. ¿Por qué? Porque en otro comercial, Mercedes-Benz utilizó esa analogía de la gallina para vender un atributo de sus carros. ¿Que cuál creen que puede ser? Control, ¿vale? ¿Quién más? Precisión, ¿quién más? Comodidad. Bueno, ¿y cómo evaluaríamos la comodidad con la gallina? ¿Cuál es la idea de esto? Mercedes-Benz usó la gallina para decir que así como la gallina se mueve todo el cuerpo, pero su cabeza no, el carro ofrece mucha estabilidad, mucho control, digamos que en el movimiento de lo que sería la carrocería, ¿sí? Pero en este comercial, Jaguar lo que hace es un poco minimizar ese atributo, diciendo pues que a la gallina se la come un jaguar. Y dicen, a nosotros nos gustan más los rasgos felinos. ¿Cuáles pueden ser esos rasgos felinos que tenga un jaguar? Potencia. Potencia, ¿qué más? Rapidez, audacia, fiereza, ¿sí? Todos esos atributos que el jaguar puede tener, agilidad, ¿sí? Entonces dense cuenta, y por eso el ejemplo, con este comercial, lo que se hace es hacer evidentes los atributos del vehículo. Mercedes-Benz dijo, no, pues la gallina, si uno ve una gallina, oiga, pero que la gallina, ¿qué más me puede ofrecer? No, pues los huevos, sí, ta, ta, ta. Pero ellos lo asociaron solamente con la estabilidad. Ah, bueno, chévere. Y después llega Jaguar y dice, no, pues, gallina, nada. Nosotros preferimos todas las características felinas. Y entonces uno comienza a pensar, bueno, y características felinas, y acá ya hemos encontrado listado 4 o 5. Simplemente con esa analogía comenzamos nosotros a evidenciar los atributos de ese producto. Esa es la idea, que nosotros con una estrategia, con un elemento en el mercadeo, logremos transmitir un mensaje a nuestros consumidores. ¿Listo? El siguiente elemento de la mezcla de valor es el precio, de la mezcla de mercadeo, perdón, es el precio. ¿Y qué es el precio? Lo que se da en un intercambio para adquirir el bien o servicio. Y el precio tiene dos significados, uno para el vendedor y otro para el comprador. El vendedor establece un precio y esa es la cantidad de dinero que va a cobrar para que su cliente, sus consumidores, logren acceder a eso que está ofreciendo. Y ese precio son sus ingresos y la fuente de sus utilidades. El precio que le ponga al producto que va a ofrecer. Para el comprador, por el otro lado,
el precio significa una suma de los valores que él va a pagar por obtener esos beneficios de ese producto. Entonces, el comprador en cierto punto puede desagregar eso y dice, oiga, no, pues si esta botella de agua cuesta 1.500 pesos, pues para mí el agua puede valer 200 pesos, pero el hecho de que me quite la sed y sea de manantial y todo, pues vale los 1.300 pesos, ¿sí? O cuando uno va a un restaurante, o bueno, iba a un restaurante antes que cobraban mucho, pero la porción, pues, en mi caso particularmente, era una muy buena porción. Y uy, no, los vale porque estaba súper rico, porque quedé muy lleno, porque hubo entrada, postre y repetición de jugo, ¿sí? El restaurante fijó un precio para el almuerzo y en ese precio está la repetición del jugo, el postre, y tiene unos ingresos que van a representar al final del ejercicio unas utilidades, ¿listo? Y para el comprador, el precio termina siendo el factor más influyente para la toma de esa decisión de compra. Luego yo tengo que fijar el precio muy bien. ¿Qué variables debo tener en cuenta para fijar un precio? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? La competencia. Muy bien, ¿qué más? ¿No se les ocurre nada más? Demanda. ¿Quién más? Costos de fabricación. Muy bien, ¿quién más? La oferta de productos similares en el entorno. Oferta de productos similares. Muchas gracias, Cristian. Materias primas, producto, funciones. De acuerdo. Dense cuenta que ustedes mismos lo están diciendo. El precio yo no lo voy a poner caprichosamente. Primero tengo que entender cuál es la media de precios en el mercado. Eso es lo que el cliente está acostumbrado a pagar, ¿sí? Luego, si yo voy a cobrar más, tengo que saber si estoy cobrando más y por qué voy a cobrar más. Entonces resulta que no, que es que mis costos de fabricación son más altos porque los beneficios son mayores. Resulta que soy el único que ofrece esto en el mercado, luego puedo establecer un precio más alto. Resulta que hay mucha demanda y muy poca oferta, luego puedo aprovechar en su momento la demanda, ¿sí? Básicamente es determinar o identificar esos factores que pueden venir a afectar el precio para yo saber cuál debo establecerle para mis productos. Y en esa medida no voy a castigarme. ¿Cómo castigarme? Por fijar un precio bajo, voy a estar en rojo todo el tiempo. Y un precio bajo que no haya tenido en cuenta la dinámica de la competencia o de ese mercado en el que estoy. ¿Listo? Importante, de ese precio depende mi ingreso. De eso depende la utilidad, si es que soy una organización con ánimo de lucro. Si soy una organización sin ánimo de lucro, del precio que yo ponga, ¿cierto? A los elementos que estoy vendiendo o de el análisis de costos que yo haga para saber cuánto necesito para sostenerme, va a depender el que yo siga vigente en el mercado. Luego yo tengo que saber muy bien cuánto me cuesta a mí generar ese producto que se vende o desarrollar esa actividad y así saber cómo voy a conseguir esos recursos. ¿Listo? Con esos ingresos se paga todas las actividades de la organización. Producción, finanzas, ventas, distribución, mercadeo, servicios generales, absolutamente todo. Los salarios. Entonces, esto es algo muy importante. Los emprendedores al principio siempre decimos, yo no me voy a pagar nada. Es que es mi emprendimiento, yo no voy a castigar mi emprendimiento. Ese es un grave error. Si a mi emprendimiento le comienza a ir bien, yo voy a tener que contratar a alguien y a ese alguien sí le puedo pagar. Yo no puedo decir, ay, no, es que no voy a castigar mi emprendimiento. Y resulta que yo decía, no, a mí me están quedando todos los meses de a 2 millones de pesos libres. Pues que usted no se estaba pagando un salario.
Luego, usted contrata a un alguien, esos 2 millones de pesos se le volvieron 400.000 pesos, porque usted le tiene que pagar a alguien un mínimo y las prestaciones, ¿sí? Entonces, de entrada, siempre fíjese un salario, sea usted o sea otra persona. Aparte que, para el desarrollo de un emprendimiento se necesita tiempo. Y ese tiempo, ¿quién lo pone? Pues el emprendedor, ¿sí? Y el emprendedor necesita vivir, necesita comer, necesita pagar sus obligaciones. Luego, si está metiéndole todo el tiempo al emprendimiento, tiene unas obligaciones, tiene que comer, ¿de dónde va a conseguir recursos? En algún punto, la necesidad va a hacer que abandone el emprendimiento. Y entonces, él se va a ir por un trabajo para tener los recursos y el emprendimiento quedó estancado o se murió. ¿Listo? Lo importante entonces siempre en esos costos que se van a hacer, tener en cuenta esos salarios, todo lo que significa la operación de la empresa para determinar el precio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que saber y qué tengo que hacer? Saber mis costos y mis gastos, saber el precio de la competencia, márgenes y variables macroeconómicas, que es que mi materia prima depende del dólar o del precio del petróleo, que es que dependemos del Tratado de Libre Comercio, que es que los impuestos, los aranceles, que el IVA, que los diferentes impuestos distritales y nacionales. ¿Y qué tengo que hacer? De entrada, cubrir esos costos y gastos, evaluar las reacciones de mis clientes, ¿cierto? A ver si sí compran, si no compraron, si yo subí el precio, dejaron de comprar, si la disminución del precio sí significó un aumento en ventas o igual no están comprando. Y también tengo que tener en cuenta el tiempo para recuperar mi inversión. Esto porque al principio uno siempre pone unos recursos iniciales, esa es la inversión. Y si uno no tiene en cuenta el tiempo de recuperar la inversión, uno no puede decir que el emprendimiento le está yendo bien. Un ejemplo, alguna vez un señor montó un restaurante y el señor, claro, pues vendía sus 100 almuerzos al día aproximadamente. Y uno le preguntaba, venga, ¿cómo le ha ido con su restaurante? Y dice, bien, bien, yo siempre tengo plata en el bolsillo. Vale. ¿Y esa plata para qué le alcanza? No, pues me alcanza pues para mis cosas y yo le pago a los empleados y pago aquí el arriendo del local y listo. Ah, bueno, ¿y cuánto le costó la inversión en su restaurante? Dijo, no, como aproximadamente 75 millones de pesos. ¿Y en cuánto tiempo la va a recuperar? Usted ya está recuperando esa inversión. El señor no supo qué decir. No consideró que de ese dinero que estaba en el bolsillo a diario, debería manejarlo de tal forma que dijera, mire, y esto está quedando para recuperar esos 75 millones de pesos y yo poder decir que realmente este restaurante sí está generando una ganancia. ¿Listo? Entonces siempre establecerse ese tiempo. Yo quiero recuperar mi inversión en 10 años, en 15 años, hago un análisis. Ah, bueno, y a partir de eso comienzo a fijar mis precios. ¿Listo? La siguiente P es la de plaza, es decir, cómo ese bien o servicio va a llegar al consumidor final. Entonces puede ser un local, puede ser venta por internet, puede ser puerta a puerta, puede ser a través de distribuidores. ¿De qué forma es la más adecuada respecto a las características de mi cliente? Una cosa es venderle por internet a personas que han estado en esa onda todo el tiempo, que andan muy conectadas con su celular, que manejan las redes sociales, que han probado compras por internet, entonces tienen cierto grado de confianza, que venderle por internet ahorita en tiempos de pandemia a personas que acostumbraban siempre salir a la tienda y palpar lo que iban a comprar. ¿Sí? El tema de la confianza y de la seguridad es relevante para esas personas que prefieren ir a tocar lo que están comprando. No confían en que por una pantalla les dicen que va a llegar eso y que así les va a llegar, no, porque no han tenido esa vivencia. Luego yo en la segmentación de mi mercado tengo que determinar muy bien cuáles son los canales y cuál es la mejor forma de llegarle a ese personaje. El servicio puerta a puerta, resulta que alguno de sus proyectos es el desarrollo de una máquina para la clasificación de flores.
¿cierto? Que no se tenga que hacer mano a mano, sino que sea la máquina la que lleve, usted mete las flores y le dice, esta está bien, esta no, esta está más grande, más chiquita, ta, 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 ta. Perfecto. Usted sabe que vendiendo una sola de esas máquinas tiene para garantizar la operación de su empresa 6 meses. ¿Qué sería más rentable allí? Comenzar a mandar muchos correos electrónicos y esperar a ver si alguien me devuelve la llamada, o irme a visitar las empresas de flores en la sabana de Bogotá puerta a puerta, gastármele un día ya explicándole, entendiendo el proceso para que se logre materializar una. ¿Qué creen? ¿Cuál sería la mejor forma? Laura dice lo segundo, puerta a puerta. ¿De acuerdo? Entonces, depende del tipo de producto también. ¿Sí? Si es un producto muy grande y yo sé que es costoso, pues yo me dedico a vender ese producto de una forma personalizada, a entender muy bien al cliente, porque yo sé que al cerrar una de esas ventas, pues funciona. Si es un proyecto social el que yo me estoy pensando, ¿cierto? Para atender a una comunidad particular, pues yo sé que quizá me vaya mejor yéndome a tocar las puertas de diferentes instituciones privadas, explicar muy bien el proyecto, que se me pueden ir 15 días tocando muchas puertas, puede que de 100 que toque, 25 queden abiertas, pero en solo 3 me dejen entrar. Y entonces yo ya logré establecer esas relaciones y esas que quedaron abiertas me van a servir a mí para otros proyectos. Le invertí un poco más de tiempo, pero no me quedé sentado frente al computador en la casa esperando a que me volvieran la llamada. ¿Listo? Entonces, muy importante, entendiendo el tipo de producto y el tipo de cliente, saber cómo le va a llegar el mismo. Aquí Paula hacía una pregunta: ¿cómo estas condiciones de pandemia se deben considerar en el mercado? Esto es fundamental. Y en eso, o, o, o la forma en la que se consideren esas condiciones va a representar la adaptabilidad del modelo de negocio al mercado. Me explico. No puedo hacer yo más ventas físicas, o al principio no podía hacer nada de ventas físicas. Muchos restaurantes, que tipo, creo que Crepes and Waffles no tenía domicilios. eh, ¿Cuál otro? Bueno, varios restaurantes pues no tenían domicilios. Les tocó comenzar a determinar, bueno, cómo vamos a manejar los domicilios, nos metemos a plataformas de domicilios o manejamos nuestro propio sistema, cómo sube eso nuestros costos, y ahora comencemos a pensar en la forma en la que voy a empacar yo eso, la comida para que le llegue a la gente de la mejor forma, como si estuviera en el restaurante, o yo cómo hago para que puedan vivir la experiencia. Entonces el mismo Crepe dijo, no, entonces yo voy a vender la bolsa de las sopas para que la gente la haga en su casa y entonces no tengan que esperar mucho tiempo y que la sopa le llegue fresca, sino que le vendo la sopa, hágala, ya está en su casa con todos los ingredientes, entonces ya es toda una experiencia. Entonces, siempre tengo que estar en constante evaluación del mercado y, identificación de tendencias y posibles panoramas. Claro, ninguna empresa en su DOFA o en su análisis pues, de factores externos e internos tenía una pandemia. ¿Sí? A ninguno se le ocurrió. Sin embargo, el tema del comercio electrónico sí estaba presente ya hacía un tiempo. El tema de generar confianza en los consumidores estaba presente, esa necesidad. El tema del uso de aplicaciones para los domicilios. El tema de vender experiencias. Y si las empresas no estuvieron atentas a eso, les costó mucho más trabajo adaptarse a esta nueva realidad que las que ya venían trabajando en ello. O existe la otra forma de adaptabilidad, y es el Only. El Only dijo, fue pucha, yo no vendo por internet, ¿cierto? Yo no tengo una buena página por internet. Yo no acepto pagos con tarjetas de crédito. Y yo tengo aquí a gente en mis tiendas que están encargados de secciones de ropa, ¿sí? Eh, una persona o una señora estaba encargada de camisetas esqueleto o ropa para bebé de 0 a 6 meses, y otra señora estaba encargada de ropa para bebé de 6 meses a 18 meses. Te los digo por conocimiento de causa. Y entonces se lo dijo, ¿y ahora yo cómo vendo?
¿Qué hicieron? No, pues montaron un formulario en su página web, no le metieron plata a la página web, solamente un formulario. El formulario decía, oiga, déjeme sus datos y nosotros nos comunicamos con usted para lo que usted quiera comprar. No establecieron todo un canal de mercadeo electrónico ni nada, ¿no? Ese formulario, una base de datos, un número celular y uno de sus asesores. Lo que hacían era cargarle plata, o pues es lo que conozco. Sus asesores con su celular llamaban o comenzaban a escribir por WhatsApp a las personas que habían escrito eso, se habían inscrito en el formulario. Decían, bueno, mucho gusto, soy tal, del Only de tal lado, usted escribió que necesita qué cosas, dígame qué cosas necesita. Entonces comenzaban a mandar fotos por WhatsApp o se hacía videollamada y entonces le iban mostrando que necesita esto, listo, perfecto. Su compra le va a llegar en tal momento. Una persona, generalmente lo que hizo el Only fue segmentar la ciudad y le decía a las personas, oiga, ¿cuál es la tienda que queda más cercana? Porque algunos de los mismos colaboradores eran los que iba a llevar esa ropa a los domicilios. Y entonces, al principio comenzaron que sus colaboradores fueran a pie o en bicicleta, después, digamos que se dieron cuenta que la demanda fue muy alta, entonces ya motorizaron y tuvieron como sus mensajeros y les tocó adaptar sus datáfonos para recibir tarjeta de crédito, ¿sí? No fue muy costoso el tema, pero lograron adaptarse. Entonces, la flexibilidad con la que uno asuma ese modelo, ¿listo? Al respecto de la plaza, es importante la cobertura que pueda tener mi producto, exclusiva, selectiva o intensiva, depende del tipo de producto. Yo puedo hacer un producto de consumo masivo, ponquecitos, y entonces yo voy a necesitar tener presencia en toda la ciudad. Yo puedo hacer o estarme pensando en una oferta gastronómica especializada y entonces voy a estar ubicado solamente en las zonas de oferta gastronómica especializada, la zona G, no sé, Usaquén, ¿sí? O ejemplo el de Harley Davidson y es la única tienda en Bogotá, ¿cierto? Todo tiene que remitirse allí porque es un algo exclusivo, ¿listo? Y por último tengo la promoción en esa oferta de marketing. ¿Qué es la promoción? La forma como yo le comunico al cliente lo que tengo y la forma también como el cliente va a encontrar canales para comunicarse conmigo. ¿Qué tener en cuenta? La cobertura, ¿sí? Las características de lo que yo le ofrezco y a quienes se lo quiero ofrecer, los medios que puedo utilizar. Habrá algunas personas que lean el periódico impreso, habrá algunos que leen todos los días el periódico en su página, en sus portales web, habrá quienes no utilicen el periódico, sino que se remitan a revistas especializadas, o están los que siempre se mueven es por redes sociales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese medio? Están los que les gusta recibir llamadas, hola, compra tal cosa, están los que les gustan los correos electrónicos y los que no. El mensaje, muy importante, que sea un mensaje claro en el que la propuesta de valor sea evidente y la forma en la que voy a comunicar. Y acá tengo un par de ejemplos. Tengo un método de comunicación pasivo o indirecto y entonces les presento estos dos. ¿Qué estamos vendiendo en la primera imagen? ¿Reconocen esa imagen? ¿Alguien? Es la del náufrago. Vale, ¿y ahí qué nos están vendiendo? Pues en primer plano tenemos la marca, ¿no? Wilson, la marca de balones. Así es. Una película, en la mitad de una película, entonces aparece la marca Wilson. A partir de eso, no, pues debe ser muy bueno el balón. Y entonces uno vio toda la historia del personaje con el balón. Y entonces hasta cariño le cogió. Entonces después yo quiero un balón marca Wilson. De entrada nunca me dijeron compre el balón Wilson. ¿Listo? La segunda imagen, ¿de qué creen que se trata? ¿Qué se les ocurre? ¿Algo? ¿Nada? Bien, esta segunda imagen
es de un bloqueador solar a prueba de agua. ¿Se dan cuenta? En ningún lugar está el tubito del bloqueador solar. Solamente en la parte superior derecha está la marca. Lo que nos dice esta imagen, no, vacaciones o la rudeza del clima, y entonces muestra que el tiburón, el buzo, y la chica está atravesando la piscina tranquila. ¿Por qué? El bloqueador solar a prueba de agua. Y luego tenemos los mensajes activos, ¿sí? Los que nos muestran los beneficios del producto directamente. Entonces acá tenemos Sprite, y esto fue una campaña publicitaria que se hizo en una playa en Sao Paulo, en Brasil. ¿Qué nos dice esto? Que Sprite es refrescante, una bebida gaseosa refrescante. Entonces, ¿qué es? Disfrazar las duchas de dispensadores de gaseosa. Y luego tenemos el ejemplo de Old Spice. ¿Qué es Old Spice? ¿Han visto esos comerciales? ¿Ninguno? Un desodorante. Entonces, un desodorante para los hombres hombres, dice el comercial. No dejan nada a la imaginación, usted no tiene que preocuparse. Yo le digo de entrada lo que es esto, y esto es un desodorante para usted, el más activo físicamente, el que más ejercicio hace. Entonces esta es la marca de desodorante para usted. ¿Listo? Luego yo tengo que evaluar la mejor forma de comunicarle el atributo de mis productos a mis posibles clientes, ¿vale? Y por último, tenemos el tema del afianzamiento de relaciones. Entonces, todo el tema del mercadeo y de esta estrategia de mercadeo se tiene que resumir por lo que comenzamos, y era crear una relación de largo plazo. Y a partir de esas estrategias de establecer muy bien el precio, de identificar muy bien los atributos del producto, de saber muy bien quién es el cliente, yo tengo que afianzar esas relaciones. Y afianzar esas relaciones significa fortalecer mi oferta de valor. ¿Qué significa esto? Generar un estilo de contacto con mi cliente, un contacto personalizado, un contacto virtual. Yo tengo canales, la página web con un chat 24/7, yo tengo el WhatsApp, yo tengo mi página en Facebook y respondo en menos de una hora. Yo siempre hago una llamada después de un tiempo para saber cómo le fue a mi cliente con lo que estoy ofreciendo. Tengo soporte pre y postventa. El soporte preventa es aquel soporte que uno da brindando información sin ningún tipo de compromiso. A mí lo que me interesa es que mi cliente sepa que existo yo como una alternativa en el mercado y que estos son mis atributos diferenciadores. Y la idea es que ese cliente pueda hacer su comparación o las comparaciones respectivas y tome la decisión al respecto de lo que yo le ofrezco. Y el soporte postventa debe buscar solucionarle problemas a ese cliente si es que existieron, o escucharlo al respecto de posibles mejoras. Para ello funcionan muy bien los protocolos de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y felicitación. ¿Que estos son los de las empresas grandes? Falso. De entrada yo tengo que tener un canal abierto y dispuesto para escuchar a mi cliente, ¿sí? Y tengo que darle respuesta a todo: a la petición, a la queja, al reclamo, a la sugerencia y a la felicitación. ¿Por qué? Porque eso va a significar que mi cliente es importante para mí, que yo lo estoy escuchando, y de hecho va a hacerle al cliente sentir que hace parte del proceso. ¿Listo? Preguntas. ¿Algún tipo de comentario? Yo tengo un comentario sobre lo que hablábamos de precio. Sí, señor. Es que, pues, estoy viendo que las empresas que fijan su estrategia de mercadeo en el precio de entrada ya van en pérdida. Porque si hablábamos que la relación para conseguir un cliente es 10:1, o sea, en Sí. costo ya está superando conseguir el cliente y está vendiendo su producto o servicio a un bajo precio. Y otra cosa que se tiene que tener en cuenta es la oferta de valor de la competencia y la oferta de valor que uno está ofreciendo. Sí, Y señor. no está. Sí, de acuerdo. Por eso hablamos, Cristian, de la mezcla de mercado. Es decir, el precio es un elemento que yo tengo que tener en cuenta,
Sin embargo, yo tengo que saber muy bien quién es el tipo de cliente, cómo me comunico con el cliente, tengo que entender ese sector en el cual me estoy metiendo. Y uno de los elementos para poder fijar un precio es la competencia particularmente. Y yo tengo que ver que la competencia ya determinó un precio y esa competencia determinó un precio porque estudió de cierta forma el mercado, ¿sí? Entonces debo aprender de eso. Adicionalmente, el que yo entre simplemente con una estrategia de precio, sea bajo o sea alto, sin saber muy bien quién es mi cliente, pues lo que usted le dice, pues ya voy de entrada a pérdida. Porque así yo tenga el precio más alto, si no conozco muy bien a mi cliente ni las alternativas que ese cliente tiene, pues ese cliente probablemente nunca me compre, sea el producto más exclusivo. Me voy con el producto, con el precio más bajo. Y entonces resulta que yo voy con un segmento de cliente que es súper exigente y para ese segmento de cliente el precio bajo significa mala calidad. Luego yo no fijo el precio, no debo fijar el precio de cierta forma caprichosa porque no, yo quiero que sea el más barato, no. Yo tengo que incluir ese precio en ese mix de elementos que me van a permitir a mí identificar muy bien las tendencias en el mercado, identificar muy bien los beneficios que mi cliente está esperando y en eso entra la oferta de valor del competidor, ¿sí? Si yo analizo ese cliente, yo sé que el cliente le gusta X, Y o Z cosa porque eso es lo que le está ofreciendo el mercado. Y adicionalmente yo sé que el cliente le compra tanto a X marca porque es que esa marca ofrece estas y estas cosas adicionales. Luego yo ya tengo un punto de partida para comenzar a determinar las estrategias que me van a permitir a mí posicionarme en ese mercado, ¿cierto? Crear una base de clientes y estar vigente a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Alguna otra Gracias. pregunta o comentario? Vale, Cristian, a usted, muchas gracias. Bueno, muchachos, pues eso era todo. Les agradezco mucho el tiempo, la participación. El material yo lo compartiré por medio de Andrei, imagino para que lo cuelguen a ustedes y pues estamos en contacto, cualquier cosa. También Andrei pues tiene mi correo electrónico y pues en Mentor estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten. Espero les vaya muy bien con sus proyectos.